irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén y amén. Palabra fiel. La palabra de Dios es fiel. Eso no lo dudamos. No tenemos la menor duda que la palabra de Dios siempre es fiel. Siempre. Y así como fue inspirada, así la debemos recibir. Así como fue inspirada, así la debemos aceptar. Así como fue inspirada, así la debemos aplicar, mis hermanos. Porque todos debemos estar de acuerdo en algo. Hay cosas que en la Biblia nos agradan y otras que no. Hay cosas que en la Biblia nos gustan y otras que no, ¿verdad? Aún los pastores o los líderes en cuanto a nuestras obligaciones o nuestros deberes o nuestros compromisos. El apóstol Pablo, recordemos que está escribiéndole esta carta a su hijo Timoteo, a un pastor joven. Y ha venido tratando varios temas, los cuales ya nosotros ya los atendimos. Hablamos acerca de la importancia de la oración, hablamos de los consejos hacia las mujeres, la vestimenta, la oración y varios temas que ya hemos compartido. Pero ahora Pablo llega a atender un punto importante. ¿Y por qué era tan importante en aquel momento? Porque en el momento que Pablo está escribiendo esta carta, en la iglesia, que es la iglesia de Éfeso, donde está Timoteo, estaban llegando falsos maestros, falsos pastores, pastores que no cumplían con los requisitos, pastores que no habían sido llamados por el Espíritu Santo, pastores que no tenían ni la aprobación de Dios ni la aprobación de la iglesia, personas que se autonombraron pastores, personas que se habían autollamado pastores y dicen, bueno, yo soy pastor porque conozco la Biblia, o yo soy pastor porque hablo bien, o yo soy pastor porque siento un llamado de Dios. Entonces, debido a eso, Pablo se ve en la necesidad de aclarar cuáles son los 16 requisitos de un pastor. 16 requisitos son los que Pablo menciona aquí en estos versículos que acabamos de leer. 16 requisitos que debe cumplir un pastor. Y cuando yo hablo de pastor, bueno, en primera instancia, estos requisitos eran directamente para los obispos. Yo ya les he dicho a ustedes que la palabra obispo, anciano o pastor se refiere a la misma persona. Es la misma persona. Entonces, el obispo, ¿verdad? El anciano o el pastor, ellos tenían que pastorear, cuidar, alimentar, supervisar la obra del Señor. Ese era el trabajo de un pastor. Pero estos 16 requisitos son aplicados a todo líder. Yo espero que alguien me haya escuchado. Entonces esto no es conmigo, esto es para el pastor nada más, ¿verdad? No, señor, esto es para usted. Si usted es un líder, estos requisitos son para usted, se aplican a usted también. Si usted, ya sea que sea un director, un coordinador, un supervisor, el cargo que usted ocupe, si usted es un líder de esta congregación, bueno, estos 16 requisitos que el apóstol Pablo desarrolló aquí en estos versículos, que ya los vamos a desarrollar nosotros, usted debe estar claro que son para usted también. Amén. Entonces vamos a estudiarlo uno por uno. Y yo espero que todos aquí esta noche prestemos mucha atención. Amén, mis hermanos. Ahora,
estamos clarísimos de algo. Y yo, mejor que todos ustedes, debo estar claro de algo. Estar al frente de una congregación no es fácil. Y no será fácil nunca. Nunca ha sido fácil ni será fácil. Entonces, por eso le digo, por lo menos yo sé un poquito más de eso porque tengo un llamado a tiempo completo para estar y dedicarme a esto que hago. Entonces, pero ustedes también, en el lugar que Dios los ha puesto, también Dios les ha dado a ustedes responsabilidades. Y a veces las responsabilidades que usted tiene tampoco son fáciles, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Número 1, el primer requisito, irrepresible. Irrepresible. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Se lo voy a sintetizar, se lo voy a decir de una manera más sencilla. Una persona irrepresible es una persona que tiene un buen ejemplo en todo. Tiene un buen ejemplo. No hay algo que se le acuse o se le señale. Ahora, si se le acusa de algo, que sea falso, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo dijo, cuando digan cualquier cosa de ustedes mintiendo, sepan que son bienaventurados. Entonces, va a haber gente que va a decir cosas mintiendo. Entonces, están mintiendo, pero si lo que alguien dice es verdad, por ejemplo, si alguien dice, la hermana líder de la iglesia Restauración es tramposa, no paga, ahí anda prestando dinero y después no paga. ¡Wow! Imagínense, qué fama, ¿verdad? El líder fulano de tal, ahí anda pidiendo, prestando. El hermanito ahí anda prestando dinero. Préstame que no tengo, fíjate que me viene la remesa el 15. Pero no le dijo de qué mes ni de qué año. No le dijo. Nunca le dijo. Eso es trampa, Señor. Y cuando alguien es conocido como tramposo, mentiroso, sinvergüenza, señores, ya desde el arranque, usted como líder ya está descalificado. Desde el arranque. Con esa irrepresible. Que no se te señale de sinvergüenza, de ladrón, ¿verdad? Que no haya un señalamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a ser perfectos? No, Señor. Perfectos no lo somos. Nos enojamos, sí, claro. ¿Quién nos enoja? Airaos, pero no pequéis. ¿Ah? Claro, tenemos permiso de enojarnos. Pero si somos conocidos que nuestro enojo nos lleva a hablar y a decir barbaridades y todo el mundo te conoce, el vocabulario que tenés, y la gente sabe que tú eres líder y que tú atiendes a niños, atiendes a la iglesia y que predicas en una casa de restauración y la gente en tu barrio te conoce que eres mal hablado, irrepresible. Ya no pasaste ni con la primera pasaste. Irrepresible. Entonces, irrepresible es eso, ser un buen ejemplo. El apóstol Pablo se cuidaba tanto y el apóstol Pablo trataba de cuidar a sus pastores que a los dos a que llamó hijos, a Timoteo y a Tito, a los dos les mandó a decir esto. Primera Timoteo 4:12, apúntelo, no puedo esperarlo porque algunos de ustedes van a buscar la Biblia. Les sugiero que lo apunte. Y si no lo apunta y no lo puede buscar, entonces escúchelo. Porque usted puede solicitar esta enseñanza impresa, la puede solicitar con mi hermana Valesca y ella se la va a entregar. De hecho, se iban a traer algunas impresas hoy, pero se olvidó imprimirse. Entonces, pero si usted tiene problemas para apuntar o para leer, pues ponga atención, preste atención. Pero le sugiero que si puede adquirir la enseñanza, adquiera. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí está, Pablo le mandó a decir a Timoteo de que tenía que ser ¿qué? ¿Tenía que ser qué? Ejemplo, hermano. Por eso es que le digo, aquí
si nosotros fuésemos honestos y nosotros mismos nos pesamos en esta balanza, nosotros mismos deberíamos de clasificarnos. ¿Qué tipo de líder soy yo? ¿Cumplo los requisitos para ser un líder? O si no los cumplo, busque ayuda. Busque a su pastor, hable, necesita ayuda. Aquí estamos para ayudarlo, para aconsejarlo, para orientarlo. A Tito le manda a decir en el capítulo 2, verso 7. En Tito capítulo 2, verso 7 le dice: presentándote tú en todo, oiga, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Ah? El apóstol Pablo se cuidaba tanto de dar un buen testimonio que Pablo levantaba su cabeza y decía: ¿saben qué, hermano? Imítenme a mí así como yo imito al Señor. Porque el hombre tenía un testimonio intachable. El hombre no tenía nada, ¿verdad?, que lo acusara de ser malhechor, maleante, sinvergüenza, mentiroso, difamador. No. Y Pablo levantaba su cabeza y dice: ¿saben qué? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y aquí está Pablo diciéndole a sus dos pastores, a sus dos hijos espirituales: oye, Timoteo, sé ejemplo. Tito, sé ejemplo en todo, no en una cosa. ¿De qué te sirve ser ejemplo en una cosa y la otra la estás descuidando? ¿De qué te sirve demostrar buen ejemplo en una parte y en la otra no lo estás haciendo? Entonces, irrepresible. Número 2, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Ok. Sobre este requisito existen muchas interpretaciones. Ponga atención. Sobre este punto, este requisito, existen muchas interpretaciones. Los teólogos, los intérpretes, no se ponen de acuerdo. Le voy a decir algunas de las interpretaciones que se sacan de ese requisito. Una de las interpretaciones son que Pablo está prohibiendo la poligamia. Esa es una interpretación. Que Pablo está prohibiendo. Recordemos que en los tiempos bíblicos, en aquellos tiempos, un hombre se podía casar con una mujer, con dos mujeres, con tres mujeres y podía tener varias mujeres. Pero eso no puede ser posible, que un pastor tuviera dos o tres mujeres, porque ni siquiera era aceptado, ni siquiera los miembros. No aparece en la Biblia que Pablo o Pedro aceptara a un miembro teniendo tres o cuatro mujeres. No, menos a un pastor. Entonces esa interpretación como que está fuera de lugar. La otra interpretación, que Pablo prohíbe al pastor volverse a casar si queda viudo. O sea, viene un pastor y se queda viudo, se le muere la esposa. Entonces, marido de una sola mujer, se te murió tu mujer, quedas sin casarte. Esa es otra interpretación de la cual tampoco tiene sentido, porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. Y en otra parte de la escritura el apóstol Pablo dice que todo hombre o mujer, cuando queda viudo, queda libre, porque ya su matrimonio se acabó. Ok, tampoco tiene sentido, pero son interpretaciones que se le dan. Otros dicen que el apóstol Pablo prohíbe al pastor volverse a casar si éste está divorciado, ¿verdad? Ya sea que se divorció porque la mujer fue infiel, o porque él fue infiel, o porque... Entonces se da, y esta es la que más se inclina la mayoría, ¿verdad? Que Pablo está prohibiendo el cargo de pastor a aquellos que se han divorciado. Pero también en la actualidad hay pastores, por ejemplo, el pastor Alducin es recasado. El pastor Alducin se divorció y se volvió a casar y está pastoreando. Y es un excelente maestro de la Biblia, predicador, maestro. Y el hombre está recasado, ¿verdad? Y por ahí hay otros pastores famosos de los cuales se divorciaron y se volvieron a casar. Entonces, por ahí queda la incógnita, ¿verdad? ¿Será eso lo que Pablo está diciendo? Que se prohíbe a un pastor volverse a casar si está divorciado. Y la última, que Pablo prohíbe a hombres solteros ocupar el cargo de pastor por no tener esposa. Entonces Pablo no hubiera sido pastor. Pablo hubiera estado descalificado. Yo le quiero leer, yo traje dos comentarios de
de los 3 que tengo. El otro no lo pude traer porque pesaba mucho. Pero quiero leerle lo que dicen estos comentarios acerca de ese punto. Por ejemplo, aquí tengo el comentario del pastor John MacArthur y dice esto con relación a ese punto. ¿Qué quiere decir marido de una sola mujer? Un hombre dedicado en su corazón y en su mente a la mujer que es su esposa. A ella solamente ama y desea, y su pensamiento está en ella. Mantiene la pureza sexual tanto en sus pensamientos como en su conducta, dice John MacArthur. Otra cosa que dice John MacArthur es que en el caso de John MacArthur es de la doctrina bautista, es que si un pastor, siendo pastor, comete adulterio, queda descalificado para volver a ocupar el cargo pastoral. En la doctrina de la iglesia bautista, del pastor John MacArthur, si hay algún pastor que lo hallaron en adulterio, cometió adulterio, ¿verdad? Él no volverá a ocupar nunca más ese cargo. Hay otras iglesias que no, hay otras denominaciones que no. Hay pastores que han cometido adulterio y pasan un tiempo de disciplina y luego vuelven a ocupar el cargo. Este es otro comentario de un señor llamado William Barclay. No sé si se pronuncia así, si no, pues por lo menos me esforcé por decirlo. Dice Barclay: por su contexto, aquí podemos estar seguros de que la frase quiere decir que el dirigente cristiano debe ser un marido fiel que mantenga el matrimonio en toda su pureza. Eso es lo que dicen estos dos comentaristas. Entonces, marido de una sola mujer, cuidar a aquellos que estamos casados, ¿verdad? Aquellos que estamos casados, que somos líderes, pastores, pues cuidar nuestra relación. Ser fiel a nuestra esposa y la esposa ser fiel a su esposo. Y los que no están casados, busquen cómo casarse, hermano. Pero los que ya no quieren, tranquilo, quédense en paz. En paz, China, en paz, China, en paz, China, ¿oíste? Ok. Número 3, sobrio. Sobrio. El pastor debe ser, el líder debe ser una persona que tiene dominio propio, que se controla. Lo contrario de sobrio es ebrio, ¿verdad? Entonces una persona ebria no tiene control. Una persona ebria no se controla, no controla su boca, no controla su cuerpo, no se controla. Una persona que está ebria no tiene control de nada. Entonces, si tenemos sobriedad en nuestra vida, debemos tener dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Dominio propio. Sobrio. Nos dominamos, nos controlamos. Nuestras emociones, nuestros deseos, dominio propio. En 2 de Timoteo 4:5, en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo también dijo estas palabras: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué es lo que sucede cuando nos llegan las aflicciones? Nos desesperamos, ¿verdad? Cuando llegan las aflicciones, queremos tomar decisiones y a veces tomamos decisiones, la mayoría de las veces, cuando estamos en aflicciones, tomamos malas decisiones. ¿Se ha fijado? Porque la aflicción nos desespera, la aflicción nos angustia, entonces caemos como que estuviéramos ebrios y en medio de la loquera en la que estamos o la desesperación, comenzamos a tomar decisiones que no deberíamos haber tomado y después vamos a ver y nos vamos a lamentar. Entonces el pastor debe dominarse. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Que las aflicciones no te lleven a hacer locura. Que las aflicciones, mire. ¿Cuántos líderes cuando tienen problemas? Y esto ya lo he dicho, pero me gusta seguirlo repitiendo porque son cosas que se siguen repitiendo aquí y en todas las iglesias. Líderes que tienen problemas
en sus casas, con su esposa, su esposo, sus hijos, su suegra, y dice, no puedo seguir sirviendo. ¿Y por qué no va a seguir sirviendo? Es que tengo problemas con mis hijos. Ay, ¿y dejar de servir? ¿Se te van a componer los problemas? No, pero no quiero seguir sirviendo. ¿Y entonces qué pasó? Caíste en tanta desesperación que te volviste una persona ebria, tomando decisiones que no deberías. No, espérate. ¿No es que dice la Biblia que el Señor es el que nos dará sabiduría? ¿Y el que nos guarda? ¿Y el que nos ayuda? ¿Ah? ¿Y acaso renunciando o apartándome del servicio al Señor, las cosas en mi casa se van a componer? No, se van a poner peor, hermanos. Peor. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, cuando llegan las aflicciones, no queremos evangelizar. Cuando llegan las aflicciones, ya no queremos cumplir con nuestro ministerio. Pero ¿qué es esa locura, hermano? ¿Ah? ¿Qué es esa locura que se nos mete? Pero tú sé sobrio en todo. Entonces debemos tener, ¿qué le dije? Dominio propio. Es verdad, hermano, que a veces uno quiere tirar la toalla. Ni toalla traje hoy. No, traje una. No hay toalla, pero a veces queremos tirar la toalla. ¿Ah? Por los problemas, por la crisis, por las enfermedades, por la situación. Y no es que decimos que cuando venga el Señor nos haya ocupado. Pregunto, ¿no es eso lo que el Señor quiere? Y a veces nosotros hemos dicho que si el Señor venga me haya ocupado. ¿Ah? En la obra del Señor. No, es que ahorita voy a... Número 4, prudente. Prudente. El pastor o el líder debe ser una persona que tiene disciplina y ordena sus prioridades. La prudencia casi siempre la asociamos con nuestras palabras. Es verdad, debemos de ser prudentes con nuestras palabras. Pero la prudencia tiene que ver mucho más que nuestras palabras. La prudencia tiene que ver con una vida disciplinada y ordenada, hermano. ¿Usted sabe cuántos? Voy a ver cómo lo digo. ¿Cuántos líderes hasta la fecha no tienen una disciplina en su vida de oración, de la palabra, de la intimidad de Dios? No tienen una disciplina. Ay, si le quedó tiempo, oran. Si le sobró tiempo, leen la Biblia. Pero tienen tiempo para ir a chismear, para ir a hablar del prójimo, ahí sí tienen tiempo. Para ir a ver 2 novelas tienen tiempo. Para ir a ver Facebook tienen tiempo. Para ir a ver YouTube tienen tiempo. Para ir a chatear tienen tiempo. Pero no les queda tiempo para tener intimidad con Dios. De hecho, les aburre orar. ¿Y somos líderes? ¿Y somos líderes? ¿Pastores? ¿Servidores del Señor? Y ni siquiera hemos sido prudentes para establecer una disciplina en mi vida devocional. No tengo una disciplina para seguir una lectura bíblica. ¿Cuántos de ustedes ya se aburrieron de leer la Biblia y de seguir el calendario? No voy a pedir que nadie levante la mano, pero probablemente hay alguien por aquí que comenzó leyendo el calendario bíblico y a los días se aburrió, ya lo dejó de hacer. Y entonces, ¿tu disciplina dónde está? ¿Por qué somos tan fluctuantes? ¿Tú sabes por qué somos tan fluctuantes? Por esa razón, porque nunca creamos una disciplina. Y no estoy hablando de disciplina de corregir, estoy hablando de disciplina en cuanto a ponernos un orden, hermano. Por ejemplo,
A las 5 de la mañana yo tengo la disciplina de venir a orar. Y cuando yo no vengo a orar, a donde esté, yo estoy orando. A las 6 de la mañana tengo la disciplina de hacer una hora de ejercicio, aquí mismo. Caminar, corro, hago abdominales. Estoy una hora, mi esposa y yo, todas las mañanas. De 5 a 6, oración. De 6 a 7, tenemos ejercicio. Luego vamos a desayunar, luego vamos a bañarnos y luego a trabajar. Esa es una disciplina, ¿verdad? Entonces, la lectura de la palabra de Dios la leo en la mañana y la leo en la noche. Disciplina. Pero si yo no soy un hombre prudente, que pongo una disciplina, una orden de prioridades, voy a ordenar mis prioridades, realmente no soy un hombre prudente. Número 5, decoroso. Número 5, decoroso. El pastor debe ser una persona que tiene orden con su tiempo, ocupaciones, finanzas, presentación. Un poco parecido al anterior. El líder debe ser una persona que tiene orden con su tiempo. Mire, ¿cuánto tiempo mal usamos, malgastamos? Porque no planeamos. No planeamos. No planeamos nuestro día. Y muchas veces el día se nos fue y ¿sabes qué? No hicimos nada. Nada. Y se acabó el día. Y tú dices, pero si no hice nada hoy. De hecho, cuando yo no logro hacer nada, de acuerdo a lo que yo sé que debo hacer, yo me frustro. Me pasa eso cuando tengo que ir tal vez a una clínica o cuando tengo que ir a hacerme algunos exámenes, que tengo que ir a pasar todo el día a un hospital, o tengo que ir a hacerme algún no sé qué, o tengo que llevar a mi esposa, y entonces tenemos que pasar allí tal vez todo el mediodía, a veces todo el día. Eso me frustra. Siento que pierdo el tiempo, aunque allí tengo mi celular y a veces aprovecho para leer y para hacer, pero no es igual, no es lo mismo. Entonces, debemos de ser, ¿qué dije? Decoroso, tener un orden, ordenar nuestro tiempo, nuestras ocupaciones. Mira, hermano, esto de ser decoroso también incluye el orden con nuestras finanzas. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera hemos aprendido a gobernar bien, a administrar bien las finanzas? ¿En cuántos problemas nos metemos por no administrar bien, por comprar cosas que no debemos, por ir dejando deudas acumuladas allí y ni siquiera voy saliendo de las que yo tengo y me estoy haciendo de otras deudas? ¿Verdad? Y a veces uno dice, hago un préstamo más grande para tapar 5 hoyos y me quedo con un hoyo. No, y en ese hoyo te vas a ir. En ese otro hoyo que dice que vas a tapar 5 y vas a abrir el otro, en ese vas a caer. Y después vas a estar en el hoyo de la desesperación, porque no vas a hallar cómo pagar. Y ahí es donde uno se enreda. Hospedador. Número 6, hospedador. Este requisito era bien fundamental en los tiempos bíblicos. Hoy no es tanto, pero en los tiempos bíblicos era un requisito, era algo fundamental. ¿Por qué? Porque los pastores, los evangelistas, los hermanos que salían a predicar de una ciudad a otro, de un pueblo a otro, no podían irse a hospedar a los hostales o hoteles o alojamientos, porque la mayoría de los alojamientos eran prostíbulos en aquel entonces. La mayoría de ellos eran prostíbulos. Y entonces los hermanos, los pastores, los líderes ofrecían sus casas para hospedar a hermanos que venían de otro lado, para que pasaran la noche, para darles comida, para darles bebida, para darles atención. Y estos hermanos se podían quedar allí tal vez unos días y luego pasaban a otro lado. Por ejemplo, en Tercera de Juan, lo vamos a leer ahí. En Tercera de Juan, capítulo 1,
En tercera de Juan, capítulo 1, que creo que solo tiene un capítulo. Tercera de Juan, versículos 5 al 8. Vamos a encontrar ahí un maravilloso ejemplo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces aquí está el apóstol Juan reconociendo el trabajo que hacía un hombre llamado Gallo, ¿verdad? Era un servidor, y en su casa este hombre hospedaba, alojaba, alimentaba a los hermanos aún desconocidos que venían de otro lugar para servir al Señor, que habían salido para predicar el evangelio, y entonces este hermano es reconocido por eso. Así que el apóstol Pedro también dijo en primera de Pedro 4:9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Así dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro 4:9. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso hoy a nuestro tiempo? Bueno, lo podemos aplicar cuando viene algún hermano que venga de otro país o que venga de otro departamento y que viene a quedarse aquí. Supongamos es invitado que venga a tocar o que venga a predicar, pero no se puede ir en la misma noche, y ese hermano hay que hospedarlo. Entonces, bueno, el primero debería ser el pastor. Bueno, hermano, vamos a ver pues, vamos a hospedarte. No tengo donde te quedes en la casa. Sí, pero tengo para pagarte un alojamiento, y te lo voy a pagar, y te voy a pagar el desayuno, y te voy a ayudar para tu pasaje de regreso. Entonces, de esa manera se puede hacer. De hecho, cuando estuvo aquí el pastor americano, no me acuerdo cómo se llama, con su esposa, que predicaron y cantaron aquí, Thomas, pastor Thomas, ¿verdad? Igual, en la primera ocasión que estuvieron aquí, todos los gastos de ese señor los asumimos nosotros, todos. La primera vez. La segunda vez ya no pudimos, ya no se pudo. Pero la primera vez aquí asumimos todos los gastos de alojamiento y de alimentación y todo eso con él. Número 7, el líder o el pastor debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Para que alguien sea apto para enseñar, debe invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios y en la oración, mis hermanos. ¿Cómo alguien va a ser apto para enseñar si no estudia la Biblia? Si no estudia la Biblia, si no tiene tiempo de oración. ¿Cómo, hermano mío, hermana, cómo usted va a ir a hablar a su casa Restauración? ¿Cómo usted, hermano, con qué autoridad, con qué poder, con qué fluidez vas a ir a hablar a tu casa Restauración si no dedicas tiempo para el estudio de la palabra? No dedicas tiempo para la oración. Y crees que todo, ¿verdad? En el momento, algunos de ustedes creen en aquel texto que dice, mal aplicándolo, ¿verdad? En aquel texto que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y entonces algunos de ustedes creen, bueno, voy a abrir la boca y el Señor va a ponerme todas las palabras en ese momento. No, hermano. No es así. Ese texto no quiere decir eso. Y entonces, de repente, creemos también, como recuerdo también aquel predicador que fue invitado a venir a predicar aquí hace varios años, y estando aquí, él dijo, bueno, yo no estudio la Biblia, yo no traigo ningún mensaje, yo abro la Biblia y lo que el Señor me ponga lo voy a hablar. Alguien podría creer, wow, qué espiritual el hermano, él no anda con cuentos, él habla lo que el Espíritu dice. No, hermano, eso es flojera. Entonces, ¿por qué Pablo estudiaba? ¿Por qué Pedro estudiaba?
¿Por qué los apóstoles estudiaban? Porque ellos necesitaban prepararse. Por eso cuando la iglesia comienza a crecer, Pedro y los apóstoles comienzan a descuidar el estudio de la palabra, comienzan a descuidar la oración, porque ahora están atendiendo a las viudas. Y hasta que Pedro reacciona y dice: un momento, calma. No es que nosotros nos avergoncemos de andar sirviendo a las viudas, pero si nos ponemos a servir, vamos a dejar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La palabra y la oración. Y convocaron, dice, a los discípulos y les dijeron: hermanos, nosotros no podemos seguir haciendo esto. No porque no podamos, sino porque nuestro deber, ¿verdad? Como pastores, como siervos de Dios, tenemos que preparar la palabra para enseñarla. Tenemos que estar orando. Así que busquen 7 servidores para que atiendan esto. Y ahí está el apóstol Pedro diciendo en Hechos 6:4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, cada uno de nosotros, en el área que se te fue asignada, debe dedicarle tiempo apto para enseñar. Mi texto preferido, ya ustedes lo conocen, Esdras capítulo 7, verso 10. Mi pasaje predilecto cuando hablo de este punto de estar preparado para enseñar. Mi pasaje predilecto es Esdras 7:10, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Wow. Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir, investigar, estudiar, ¿verdad? Escarbar la palabra de Dios. La voy a estudiar, la voy a leer, voy a buscar la mayor información de la palabra de Dios, para que a la hora que la vaya a predicar no venga a decir cosas que no son. Y él se preparaba para aplicársela primero él y luego enseñarla. Número 8. No dado al vino. No dado al vino. Vaya conmigo a Isaías 28:7. ¿En qué clavo se metieron los profetas y los sacerdotes en el Antiguo Testamento por causa del vino? Isaías 28:7. Vaya conmigo ahí. Isaías 28:7. Ok. Dice así: pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Wow. Realmente estos sí metieron la pata. Profetas y sacerdotes que ya no era que se bebían una copa ni 2 copas, sino que se socavan. Profetas y sacerdotes que comenzaron a entontecerse, comenzaron a ser trastornados, aturdidos, ya no hacían las cosas correctamente. Entonces, si hay algo que Dios ha prohibido desde el Antiguo Testamento, ha sido la borrachera. La borrachera Dios la prohíbe. Ahora, aquí vamos a enseñar lo siguiente. El apóstol Pablo no está prohibiendo el uso del vino. ¿Por qué digo que no lo prohíbe? Porque en 1 Timoteo 3:8, que en la próxima academia lo vamos a estudiar, en 1 Timoteo 3:8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias honestas. Entonces Pablo dice: no dado a mucho vino.
Y en 1 Timoteo 5:23 le dice a Timoteo, ya no beba agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, aquí es donde viene el balance. Está comprobado científicamente que 1 o 2 copas de vino es buena para la salud. Vino tinto. Está comprobado. Pero también está comprobado que si alguien tuvo problemas con la bebida, no debería ni probar una gota. Está comprobado también que si alguien tuvo en el pasado, tuvo problemas con el licor, tuvo problemas con la bebida, no la pruebe. No lo haga. No caiga en eso. En una ocasión, en una prédica yo dije, hermano, si alguien me ve tomando vino, no se asuste, yo bebo vino. Yo bebo. Me acuerdo que la hermana Kenia Mendiola me dijo, pastor, no ande diciendo eso, porque eso es pólvora. Lo van a difamar, lo van a... Y le voy a seguir el consejo a la hermana, dije yo, pero no lo volví a decir. Ok. Pero yo quiero que usted sepa que sí, yo bebo vino. ¿verdad? Y si usted me quiere juzgar, júgueme. Y lo hago no ni para emborracharme, ni para embriagarme, lo hago por asunto de salud. Ahora, una persona o varias personas me han visto tomando y alguien por ahí también se levantó diciendo que en un lugar me estaba bebiendo yo 2 botellas de vino. Fue para la muerte de la hermana Mafalda Arostegui. Estábamos en la vela y estábamos con hambre y nos invitaron a comer a mi esposa y a mí, hermana Mayra, hermano Mauricio. Nos fuimos ahí al corralito y estuvimos ahí y se pidió una copa de vino, una botella de vino. Una botella de vino para 4 personas es una copa cada uno. Es una copa. Y eso fue lo que nos bebimos. Pero había alguien ahí que estaba viniendo aquí a la iglesia, que al final no supe si se fue. Luego dijo pues que cómo era posible que yo, siendo el pastor, era un borracho y que me había bebido 2 botellas de vino y que estaba socado y que, qué sé yo, un montón de cosas. Bueno, no puedo evitar ese tipo de comentarios, pero sí le dije a mi esposa, evitemos andarlo haciendo esto. No tengo que esconderme, de hecho, no tengo por qué hacerlo. Porque si yo hago algo escondido es como que estuviera haciendo algo malo. Y como le digo, para mí, tomarme 1 o 2 copas de vino, para mí no es malo, para mí. Pero si usted tiene problema con eso, no lo haga, no lo pruebe. No lo haga, no lo pruebe. Y lo que yo le estoy diciendo, no vaya usted a motivarlo, si nunca lo ha hecho, mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Pero yo hago esa aclaración. Entonces, no es algo que tampoco hago todos los días o todos los fines de semana. No, Señor. Número 9, no pendenciero. No pendenciero. Pendenciero. Pleitisto. Violento, cruel, agresivo. Un pastor agresivo, un líder agresivo. Un líder violento que no le pueden decir una cosa porque comienza el bochinche. Es pendenciero, le gusta el bochinche, le gusta el pleito. Qué buena fama sería esa, ¿no? No, hermano. No, hermano. Hay cosas que pasan en algún momento que a veces nos podemos enojar, pero hasta donde más podamos evitar deberíamos de hacerlo. No pendenciero, no pleitisto, Señor. Número 10, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, las ganancias deshonestas no solamente se refiere en la iglesia,
o a través del trabajo que hacemos, los pastores, sino ganancias deshonestas, también haciendo negocios turbios allá afuera, ¿verdad? No ganancias deshonestas, turbias o cosas de las cuales nosotros sabemos que son, ayúdame a encontrar una palabra, que son malas, ¿eh? Que me va a dejar ganancia o que algo te va a dejar ganancia, sí, pero tú sabes que esa ganancia es deshonesta. Es deshonesto. Si tú sabes que te llegan a vender algo y tú sabes que es robado, tú sabes. Yo le he dicho, aquí, mira, aquí han venido a ofrecerme bidones de pintura de la gente que anda trabajando ahí en las empresas y en los no sé qué, bidones de pintura. Mira, aquí le vendemos, se lo damos baratísimo. No, yo ya sé de dónde viene eso. No, señor, no lo compro. No debo hacerlo porque yo sé que voy a sacar una ganancia, pero es deshonesta. Porque esas personas lo andan ahí, escondidos, lo andan. Entonces, desde que uno mira la manera de cómo lo andan vendiendo, uno se da cuenta que eso no es correcto. Ahora, la ganancia deshonesta es una de las señales de los falsos pastores. En Tito capítulo 1, versos 10 y 11, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: las ganancias deshonestas son una señal de falsos líderes, de falsos pastores. En Tito 1, capítulo 10 y 11 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mire cuál es la ganancia deshonesta que cometen muchos falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes. Personas que llegan a una iglesia o tal vez son miembros de la iglesia y de repente saben que allí está una hermana que tiene un negocio, por allá hay otro hermano que tiene otro negocio y comienzan a tirarle el ojo a la gente de negocio. Y allá se aparecen un día en la casa del hermano de negocio y llegan con el cuento: Dios me habló, Dios me dio una palabra para usted y Dios puso en mi corazón que usted va a hacer una gran siembra o que Dios va a hacer tal cosa. Y ya tratando de usar el nombre de Dios, usar la palabra de Dios para meter en miedo a la persona o para hacerle creer que Dios le mandó a decir algo y usted tiene que hacer tal cosa y usted tiene que darme tal cosa. Y de esos sinvergüenzas, señores, abundan por todos lados. Ganancia deshonesta. Número 11, el pastor, los líderes deben de ser amable, atento, gentil y cordial. Amable. En 2 Timoteo 2:24 también encontramos sobre ese punto de ser amable. En 2 Timoteo 2:24 encontramos lo siguiente y dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Yo creo que ahí me hace falta bastante a mí. Creo que me hace falta bastante. De hecho, al final de la enseñanza, yo le voy a pedir que usted, en estos 16 requisitos, me deje escrito en cuál considera usted que a mí me hace falta, pero no exagere. Número 12, apacible. Apacible. Apacible quiere decir calmado, manso, pero no menso. Uno puede ser manso, hermano, pero no menso, hombre. Proverbios 14:30 habla de ser apacible de corazón. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne. Oiga, el corazón apacible, el corazón calmado, no desesperado, no angustiado,
El corazón apacible es vida de la carne. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero cuando uno está sofocado, desesperado, comienza a dolerle alguna parte del cuerpo, ¿sí o no? Cuando uno cae en esa desesperación, que tienes que hacer esta cosa, que tienes que hacer lo otro, que tienes que ir allá y que te van a llamar. Y cuando uno cae en esa desesperación y angustia, hermano, le duele el pelo, le duele la espalda, le duele la rodilla, le duele el ojo del pie. El corazón apacible es vida de la carne. Por eso es que el Señor decía que no debemos afanarnos por nada. Entonces dice el versículo completo, dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es dañina, hermano, ¿verdad? La envidia es dañina. Y la envidia provoca en el corazón ansiedad. La envidia, cuando alguien ve a otra persona feliz, próspera, cuando alguien ve a alguien que ahora está en mejores condiciones, pero yo no. Y entonces la envidia me hace hablar mal de esa hermana. La envidia me hace hablar mal del hermano. La envidia me hace hacer murmuración. ¿Y qué es lo que hace la envidia? Es carcoma de los huesos. Terrible. Apacible de lengua, Proverbios 15:4. Apacible de lengua, Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Tú te imaginas a una hermanita de esa deslenguada que le encanta andar sembrando cizaña, que le encanta andar sembrando chisme, que le encanta andar hablando del prójimo? Esas hermanitas que tienen doctorado y especialistas se han vuelto. Y los hombres no se quedan atrás también. Hay hombres chismosos y a veces hasta peor que las mujeres. Qué horrible se ve un hombre chismoso. ¿Y ya te diste cuenta? ¿Y de qué? Chismoso. La lengua apacible es árbol de vida. Así debería ser nuestra lengua, nuestras palabras, ¿verdad? No echarle leña al fuego cuando hay un problema entre dos hermanos y alguien, en lugar de ir a apaciguar, lo que llega es a echarle todavía más leña. No, hermano. La lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella, cuando hablamos cosas perversas con nuestra lengua, trae quebrantamiento de espíritu. Y en Hebreos 12:11, por eso es que Dios nos tiene que disciplinar a veces, para que volvamos o entendamos que debemos de ser apacibles. En Hebreos 12:11, que habla de la disciplina de Dios, dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro, ninguna disciplina trae gozo, sino tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermano? Que cuando nosotros no entendemos a la buena, el Señor nos va a tener que corregir. Y entonces, a través de la corrección, o nos componemos o la corrección va a ser peor después, ¿verdad? En la primera corrección no entendemos y seguimos de chismosos, de cuentistas, sembrando cizaña, hablando cosas que dañan, que enferman. Entonces Dios te va a disciplinar. ¿Se acuerdan ustedes, verdad, de María, la madre de Jesús? No era madre de Jesús. María, la hermana de Moisés, ¿verdad? Ahí está la María. No la María de los guardias, no, María, la hermana de Moisés. Aarón, vení, ve. Ahora, ¿por qué castigó el Señor severamente a María?
lo más seguro es porque ella fue la promotora. Lo más seguro. Aarón, vení, ve. Ahora entendamos que Aarón y María eran hermanos de Moisés. Y ni siquiera respetaron que eran hermanos, ni siquiera respetaron que era su líder, que era su pastor, que era el hombre de Dios que hablaba cara a cara con Dios. Vení para acá. ¿Qué fue? Le dice Aarón. Ya te diste cuenta. ¿Cómo vas a creer vos que un siervo de Dios casado con una mujer que no es ni judía, con una negra? Porque según los estudiosos bíblicos, la esposa de Moisés era una negrita, ¿verdad? Venía de esa raza, morenita, negrita, quemadita. ¿Cómo vas a creer vos? Es nuestro líder y con una mujer que no es del pueblo de Dios. Y que comienzan a comerse a su líder, a hablar, a murmurar. ¿Y quién estaba oyendo? Moisés no estaba oyendo, pero ¿quién estaba oyendo? Dios estaba oyendo. Y Dios se le aparece. Y Dios les dice que Él ha escuchado la murmuración. Y Dios juzgó esa murmuración. Y Dios condenó esa murmuración. Porque a veces nosotros tomamos la murmuración como algo tan rutinario, tan normal, tan murmuramos y murmuramos de aquel, de lo otro, que si hizo, que si hace, que si fue, que si no fue, que si se vistió, si se puso, que cómo anda, cómo camina, cómo habla, cómo se mueve, cómo mueve el pelo, cómo... Ay, Dios mío, mi lindo. ¿Ah? Y la murmuración. Yo sigo diciendo que lo mejor es que cuando usted tenga algo que usted cree que puede decirle a esa persona, vaya y dígaselo. Eso es la mejor ayuda que le puede brindar a usted. Pero la murmuración es dañina. Dañina. Lo más triste es cuando alguien anda murmurando algo que ni siquiera oyó y vio, sino que se lo vinieron a contar. Eso todavía es peor, porque ni siquiera la persona que ahora lo anda repitiendo lo que alguien le vino a decir, ni siquiera esa persona vio ni oyó, sino que alguien le dijo y la persona repite como que si ella lo sabe o como que ella se lo vio o lo da por hecho. Y nos volvemos dañinos. Y por eso el Señor tiene que disciplinarnos. Y entonces la disciplina, ¿qué trae? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, que aquel que entendió con la disciplina se compone, pero el que no, sigue de chismoso y sigue de chismoso. Número 13, no avaro. No avaro. El deseo del avaro lo lleva a hacer cosas que después lamentará. Te voy a poner 3 ejemplos. Acán. El avaro, de 2 maneras, por lo menos de 2 maneras, voy a referirme cómo lo reconocemos al avaro. En primer lugar, el avaro es aquel que quiere obtener algo, pero de manera ilícita. Quiere obtener algo, pero aún cuando va en contra de la voluntad de Dios. Acán. Josué dijo, vamos a conquistar la ciudad de Jericó, pero todo lo que hay ahí es anatema. Y si van a recoger oro, ese oro será consagrado a Dios. Todo lo demás, destruido, no tocan nada. Todos oyeron la palabra, todos oyeron la advertencia. Acán, aunque lo oyó, él agarró oro,
agarró plata y agarró vestidos y los fue a enterrar. Él dijo, nadie se va a dar cuenta. Ya usted conoce la historia final de Acán. Terminó muerto él con toda su familia. Jesse, el servidor de Eliseo, posiblemente el que iba a quedar con el ministerio de profeta, posiblemente. Jesse se deslumbra cuando ve al general sirio que le lleva riqueza al profeta Eliseo, y Eliseo le dice, yo no te voy a cobrar, no estoy cobrando por los milagros, así que llévate tu riqueza. Y aquel hombre comienza a decir, ¿qué hago? Y el hombre ve que se va y ¿qué hago? Ya sé. En un descuido se sale, alcanza al general, le dice el cuento que llegaron unos hijos de profeta, que no sé qué, que no sé cuándo, ya lo alineó en unas mulas y llegó, escondió en un lugar secreto todo, despachó al sirviente con las mulas y se fue otra vez a parar ahí donde estaba. Jesse, ¿dónde estabas? Tu siervo no se ha movido de aquí. Tu siervo no ha salido. ¿Acaso no estaba allí mi espíritu cuando fuiste? Qué clase de poder, ¿verdad? Clase de revelación, como Dios, como el Señor les revelaba a estos profetas algo impresionante. ¿Acaso no estaba ahí mi espíritu cuando fuiste? Y la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Y no solo a ti, sino a todos tus descendientes. ¡Wow! Judas, el otro avaro, que cuando veía que alguien llegaba a ofrecerle a Jesús perfume y lo perfumaban, aquel siempre estaba enojado diciendo, pero eso se hubiera vendido a los pobres, mejor se hubiera vendido y si el dinero se le hubiera dado a los pobres. Pero él no estaba pensando en los pobres, dice la Biblia, sino que estaba pensando en robar. Avaro. Personas que quieren sacar provecho de algo, pero de manera ilícita, de manera incorrecta. Pero otra manera de la cual se da a conocer el avaro es aquella persona que es tacaña, mezquina, agarrado, miserable para dar. El avaro es aquella persona que tiene para dar, pero no da, porque le duele, ¿verdad? El avaro es aquel que sabe que tiene que dar, pero no da, no aporta. Tiene sus ingresos, pero eso es suyo. Y que nadie se meta conmigo. Que nadie se meta con mi dinero. En Efesios capítulo 5, verso 5, me gustaría que leyéramos lo que dice ahí. Efesios 5, 5. Dice Efesios 5, 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, oiga eso, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿El avaro qué es? ¿El avaro qué es? ¿Y por qué es idólatra? Porque su Dios es el dinero. El avaro es un idólatra porque su Dios es su dinero. Su dinero. Son sus recursos. Ese es su Dios. Dios no es su Dios, no, es su dinero. Yo pregunto, ¿cómo hacen algunos de ustedes para hablar en sus casas restauración de ofrenda y de diezmo si no lo hacen? ¿Con qué autoridad tú hablas de ofrenda y diezmo? Si tú no lo haces. Por lo menos yo sentiría vergüenza. Vergüenza sentiría hablar de diezmo y ofrenda si yo no lo hago. Y que cuando me hace, mejor se lo debería dar al director o al supervisor. Y si el director y el supervisor no diezman y no ofrendan, yo no sé qué hacen en ese cargo. De veras, no sé qué hacen. Porque no se supone que debemos de ser ejemplo.
Entonces, sí, hermano. Pastor, pero es que diezmar no es bíblico. No es bíblico. Entonces, ¿a dónde está? No está en la Biblia. No, no quise decir eso, pastor. El diezmar no es del Nuevo Testamento. ¿Ok? Si alguno de los líderes que son directores, supervisores, o eres líder de casa de restauración y tú crees eso, me gustaría tener una plática contigo. Platiquemos. Porque si tú estás enseñando eso en tu casa de restauración, yo no quiero tenerte como líder. No quiero que seas un líder de esta iglesia si tú estás enseñando esa doctrina a los miembros de esta iglesia. Porque no es eso lo que enseñamos en el discipulado. ¿Alguien sigue aquí conmigo? Eso no es lo que enseñamos en el discipulado. Eso no es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que los líderes somos agradecidos. Y que lo que damos, diezmamos o ofrendamos, lo hacemos por gratitud. Pero si usted es un director, es un supervisor, es un líder de la gente que está en la mesa principal conmigo los días lunes, o con Daniel, que parece que no vino, como siempre, y estaba invitando él el miércoles a venir, a no fallar. Eso debería dar vergüenza. ¿Ah? ¿Dónde está el ejemplo? De nosotros los líderes, que hablamos, ¿con qué autoridad? No, hermano, de veras, a mí me daría vergüenza estar hablando. Predicador, ¿qué dice? Predícate a ti mismo. ¿Cómo queremos un avivamiento? A ver, hermano, ¿cómo queremos un avivamiento si los líderes no somos ejemplos? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo va a venir un avivamiento si nosotros mismos no somos los ejemplos aquí? Pastor, es que yo tengo tantas necesidades. Pues vas a seguir teniendo necesidad mientras pongas el dinero como tu Dios. Pastor, es que yo tengo tantas deudas. Pues vas a seguir más endeudado. ¿Por qué? Porque no has entendido que hay un principio que Dios estableció. No lo has entendido. Y un avaro, ¿qué dice? Efesios 5:5. Un avaro que es idólatra, ¿qué dice? No tiene herencia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún avaro tendrá herencia con Cristo. Y no importa si es pastor, si es director, si es líder, no importa. Número 14. Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. El pastor o el líder como cabeza de su hogar debe gobernar bien su casa, dirigir, guiar, conducir. En el versículo 4 lo leímos esto y lo quiero volver a leer, de 1 Timoteo 3, versos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? El que no sabe controlar a sus hijos, el que no sabe corregir a sus hijos, el que no sabe. Mira, hermano, yo lo he dicho. Y yo he dicho cosas aquí que muchas veces mi esposa se ha sentido mal, o mis hijos se sienten mal, o mi yerno se siente mal, o mi nuera se siente mal. Pero eso a mí no me interesa. A mí no me interesa que se pongan malos, o que se enojen o se molesten. No. ¿Por qué? Porque ellos son líderes también de esta iglesia. Son líderes. Y a los primeros que yo tengo que decir es a ellos. Porque si no, por eso es que están encima de nosotros. No, señor, yo no quiero nietos aquí que vengan a jugar con tablets y celulares aquí a la hora del culto. Pero si lo hacen los suyos. Pero si no lo hacen mi nieto, pero lo hacen los tuyos.
¿Lo hacen tus hijos? ¿Lo hacen tus nietos? ¿Aquí? A ellos sí hay que permitírselo. Que dentro del culto están jugando, que dentro de la iglesia están jugando, están jugando y estamos en el culto. ¿Por qué tú no pones orden? ¿Ah? ¿Por qué tú no pones orden? Si permite a tu hijo que haga eso en el templo, desde ahora le estás enseñando a no respetar la casa de Dios. No, señor, esto debería ser para todos. Para todos los que tenemos hijos, tenemos nietos, para todos. Que gobierne bien su casa. Gobernar una casa no es fácil, señores. Gobernar una casa podría ser fácil cuando los niños están chiquititos. Podría ser fácil. Pero cuando ya los chavalos están cipotones, ya están echando plumas. Qué difícil. ¿Ah? Que yo no quiero ir a la iglesia. Me decía ayer. Yo no quiero ir ahora. ¿Ah, no quieres ir? Bueno. Como yo siempre me iba primero, yo le decía, está bien. Voy a saber que allá te espero. Y si no llega, voy a saber lo que te va a pasar. Porque yo soy tu papá y yo soy el que te digo, vas a ir. Te guste o no. Querrás o no. Y que si se hacía el enfermo, así me lo llevaba. Ah, no. ¿Ah? ¿Qué hacen ustedes con alguno de sus hijos? Es que yo no quiero ir, mamá, ahora. ¿Qué tú haces? Ay, sí, chiquita, quédate. Sí, amorcito, quédate viendo televisión. Sí, mi niño. Por favor, hermano. Algunos de ustedes se dejan gobernar por sus hijos. ¿Cómo vas a cuidar la iglesia del Señor? ¿Cómo tú vas a cuidar? Tú que eres líder de una casa de paz, ¿tú estás cuidando la iglesia del Señor? ¿O no? Tú cuidas la iglesia del Señor. Tú eres un director de una red, tú estás cuidando la iglesia del Señor. Tú eres un supervisor, tú estás cuidando la iglesia del Señor. Todos cuidamos la iglesia del Señor. Unos en grupos pequeños, unos en grupos un poquito más grandes y el pastor que cuida todo. Ahí estamos todos cuidando. Pero si no sabemos gobernar, dirigir, nuestro hogar es el primer rebaño que debemos aprender a pastorear. Nuestro hogar es el primer, ¿qué le dije? El primer rebaño que debemos aprender a pastorear. Número 15, no un neófito. El pastor o el líder no debe ser un neófito, un inmaduro, un inexperto. Imagínense con 5 o 10 años de estar predicando y hay gente que no se ha vuelto experta. No, hermano. 5 años predicando en una casa y no te has vuelto experto. Ahí hay algo raro. Rarísimo, hay algo ahí. No un neófito, no un inexperto, un inmaduro. En segunda de Pedro, capítulo 1, vaya conmigo ahí. Esto que dice aquí Pedro, lo dice para toda la iglesia, pero los primeros que deberíamos aplicarlo somos los líderes. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 5 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 10. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ojo, están en vosotros y abundan, dígalo, están en nosotros y entonces no es suficiente que yo tenga esto debe abundar, hermano. Alguien puede decirme, pastor, yo ya tengo conocimiento, pero te hace falta. Pastor, yo ya tengo experiencia, pero te hace falta. Pastor, yo ya sé mucho, pero te hace falta mucho todavía.
¿Ah? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el líder que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Oiga, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Ah? Eso lo dijo Pedro, no para pastores, lo dijo para la iglesia. Pero los primeros que deberíamos aplicarnos a eso somos los líderes. ¿Ah? Poniendo toda diligencia. ¿Para qué? Quiero seguir creciendo en conocimiento, en fe, en esto. Yo quiero seguir aprendiendo. Yo quiero seguir conociendo más. ¿Por qué? Porque no quiero ser un neófito. Ahora, ¿qué sucede con los neófitos? Leámoslo allí en 1 Timoteo, versículo 6. ¿Qué sucede con la gente neófita que no tiene experiencia, que se quedó inmaduro? Mire lo que dice el verso 6 de 1 Timoteo 3. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito se llena de vanagloria o cree que él todo lo sabe, todo lo puede, todo. El neófito cree que él es mejor que los demás. Y entonces caerá en la misma condenación del diablo. ¿Y por qué cayó el diablo o por qué cayó Lucifer? Porque él creía que podía ocupar el lugar de Dios. Imagínate hasta dónde llega la estupidez de un neófito, que él cree que puede estar en un lugar mejor, superior, por los años que tiene tal vez, y no tiene la experiencia ni el conocimiento. Y viene a caer en la misma condenación de Satanás, quien fue derribado, quien fue quitado de su lugar. ¿Se acuerdan de Coré? Coré. No era Domínguez, sí. No era Domínguez. Coré. ¿Se acuerdan? ¿Quién era Coré? Era un levita. Era un descendiente de Leví. Era un servidor del tabernáculo. Era un escogido de Dios. Ah, no. Pero el sinvergüenza de Coré, ¿qué quería? Ponerse a la par de Moisés. Él quería decir: Moisés, ¿acaso Dios solo a ti te habla? A mí también me habla, y aquí todos somos iguales. ¿Ah? Y Moisés dijo: bueno, presentémonos todos delante del Señor y que Dios diga a quién escogió. Entonces, y al final este hombre, ya saben cómo termina, ¿verdad? Tragado, vivo, la tierra se abrió y hoy está lamentándose en el infierno. Y por último, número 16, que tenga buen testimonio de los de afuera. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Los de afuera se refiere a los inconversos. Aquí en la iglesia, en el templo, entre nosotros, aquí todos somos evangélicos. Aquí no hay ningún mal hablado. Aquí no hay ningún mañoso. Aquí no hay ningún sinvergüenza. Aquí no hay ningún borracho. Aquí no hay, no hay nada. Esos están allá afuera. Allá afuera. La pregunta es: ¿cómo es nuestro testimonio afuera? ¿Qué es lo que la gente realmente sabe de nosotros allá afuera? Y que saben que somos líderes. Sí, pero ¿cuál es el testimonio que tenemos allá afuera? El versículo 7 dice: también es necesario, versículo 7 de 1 Timoteo 3,
también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Se acuerda con cuál punto comenzamos? Irrepresible. ¿Y qué significaba ser irrepresible? Buen ejemplo en todo. Entonces, desde que comienza hasta que termina, nos está hablando la palabra de Dios de nuestro testimonio. Comienza con el testimonio y termina con el testimonio. Irrepresible, que deje un buen testimonio a todo, en todo. Y termina Pablo con el punto 16, hablando del testimonio. Porque la vida de un líder, la vida de un pastor sin testimonio no sirve de nada, Señor. De nada. De nada. Si no hay un buen testimonio. Y sigue diciendo 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Para que no caiga en descrédito, que quiere decir deshonra, afrenta, vergüenza. El líder o el pastor que tiene mal testimonio afuera es una deshonra, es una afrenta, es una vergüenza. Y sigue diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lazo, trampa, acechanza, atadura. Cuando un líder cae en mal testimonio, ha caído en la trampa del diablo, ha caído en la acechanza del diablo, ha caído en la atadura del diablo. Por eso es que Pablo le dijo a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo, le dice, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ese ya lo leímos en el verso 7, pero luego el verso 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo avergonzamos al diablo? Con nuestro buen testimonio. El diablo se avergüenza. Es humillado el diablo. ¿Por qué? Porque no tiene nada malo que decir de nosotros. Pero cuando un líder cae en pecado, cuando un líder, un pastor cae y allá afuera la gente mundana lo supo, en el pecado que cometió David, cuando David comete el pecado con, ¿cómo se llamaba? Betsabé. Cuando David comete el pecado con Betsabé y el profeta Natán le dice, pero Dios te ha perdonado y te ha salvado la vida, pero le dice estas palabras, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Con este asunto, ¿sabes qué pasó? David, ¿sabe qué pasó? Los enemigos de Dios han blasfemado contra Dios. ¿Tú sabes qué es lo que quiere decir eso? Que cuando un líder allá afuera, la gente sabe de tu mal testimonio o de mi mal testimonio, la gente no solo va a hablar mal de ti, va a hablar mal de Dios. Va a hablar mal de la Biblia. Y por culpa nuestra, el nombre de Dios está siendo blasfemado. Por mi culpa y por mi mal testimonio, la palabra de Dios está siendo blasfemada. El nombre de Jesucristo está siendo blasfemado. Y es por nuestra culpa, por mi mal testimonio. Este asunto, hermanos, es bien serio. Bien serio. Por eso Dios nos dejó estos requisitos para que cada uno de nosotros los analicemos. Y que usted, como le digo, si usted no tomó nota, ya que la mayoría no lo hizo, ¿verdad? Y usted quiere adquirir esta enseñanza, lo puede hacer, ¿verdad? La puede encargar. Y que usted de manera personal examine estos 16 requisitos y diga, en esta área yo estoy fallando. Aquí me hace falta. En esta área yo no estoy cumpliendo. En este punto hay algo que me hace falta mejorar. Porque ¿de qué nos está sirviendo
oír esta enseñanza si no vamos a mejorar en nuestro liderazgo, hermano? ¿De qué? ¿De qué nos servirá haber venido esta noche aquí, hora y media o hora 40 minutos, venir a aprender, a tomar nota y todo lo que y al rato todo el mundo nos vamos a ir? ¿Y qué? Mañana seguimos igual. Sí, pero ¿qué aprendiste? Bueno, aprendí 16 requisitos de un líder. Pero ¿cuál de ellos todavía te hace falta mejorar? ¿En cuál todavía necesitas? Porque si no identificas eso, entonces solo venimos a perder el tiempo, hermano. Por eso yo le ruego a Dios, le clamo a Dios, que cada uno de nosotros tomemos estos requisitos, los leamos, los examinemos, los escudriñemos, y con estos requisitos le oremos a Dios y le digamos: Señor, yo estoy fallando, yo sé que no estoy cumpliendo con esto, no estoy, Señor, esforzándome para dejar de ser un neófito, Señor, todavía soy inexperto para hacer tu obra, pero ayúdame, Señor, a crecer, a mejorar. Póngase de pie, vamos a orar para ser despedidos, mis hermanos. No les voy a quitar más tiempo, en el nombre de Jesús. Si alguien tiene algo que dejarme escrito, me lo deja. No era broma. Pero si usted considera que hay algo de esos 16 en el que su pastor dice: ahí, pastor, a usted quiero recomendarle y me quiere agregar algo más, póngalo, hermano, póngalo. En lugar de que hable allá afuera o hable con otra persona, mejor dígamelo a mí, hombre, para que yo mejore, porque yo quiero mejorar. Realmente yo quiero mejorar, quiero seguir creciendo en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra viva. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Gracias, Señor. Muchas gracias